¿Alguna vez te has imaginado cómo un simple grano de sal podría aportar tanto misterio y poder espiritual? Desde los primeros relatos de las Escrituras hasta los tiempos actuales, la sal surge como un elemento que trasciende el sabor en la comida. Ella puede purificar, preservar, traer juicio y sobre todo simbolizar pactos sagrados. Todo esto nos lleva a una pregunta crucial: ¿por qué Jesús nos llamó la sal de la tierra y qué secreto se esconde tras ello? Quédate con nosotros hasta el final, pues lo que descubrirás aquí podrá transformar radicalmente la manera en que luchas tus batallas espirituales. La Biblia revela en diversos pasajes que nada es creado sin propósito. En Génesis, descubrimos que Dios hizo los cielos, la tierra y todos los elementos naturales que conocemos. La sal, por tanto, no es obra del azar, sino algo que siempre existió en los planes divinos. A lo largo de las narrativas bíblicas, ella surge con significados sorprendentes, señalando la alianza establecida entre Dios y el hombre. En el Antiguo Testamento, el Señor exigía que las ofrendas se condimentaran con sal, como se lee en Levítico. Esto ilustraba la necesidad de purificar y conservar la santidad de aquel sacrificio, a fin de que fuese aceptado. Con el pasar del tiempo, el pueblo de Dios pasó a asociar la sal con pactos duraderos, pues ella impide la deterioración y mantiene la esencia de las cosas. En 2 Crónicas, leemos sobre el pacto de sal que sellaba la promesa del Señor con David, garantizándole el reino para siempre. Aquello señalaba una fidelidad que no podía ser quebrantada. Mientras la humanidad a veces vacila, Dios es inmutable, y, para reforzar esta verdad, era común el uso de elementos visibles, como la sal, que ayudaba al pueblo a recordar la perennidad de ese compromiso. En los costumbres del Oriente, comer sal junto con alguien establecía una unión inquebrantable. Si hasta la esfera secular comprendía esa fuerza simbólica, ¿qué decir de un pueblo que porta la revelación divina? De esta forma, la sal se convirtió en sinónimo de vínculo firme, de amistad perpetuada y de lealtad incuestionable. Ese simbolismo permanece vivo en la fe cristiana al entender la dimensión espiritual que envuelve cada detalle de la palabra. Jesús, en Mateo 5, describe a sus seguidores como la sal de la tierra, enfatizando la misión de preservar la verdad, combatir la corrupción moral y manifestar una influencia transformadora. Así como la sal mantiene los alimentos sin echarse a perder, nosotros, como discípulos, debemos mantener la fe y la santidad vivas en una sociedad que se aparta de los caminos de Dios. Todo lo que es creado por Dios, sea planta, animal o mineral, tiene un reflejo en el mundo físico y otro en el mundo espiritual. Hay pasajes que muestran actos proféticos en los cuales elementos cotidianos son usados para demostrar la gloria de Dios. El profeta Eliseo, por ejemplo, purificó aguas amargas derramando sal en ellas, según está registrado en 2 Reyes, mostrando que el poder divino puede manifestarse mediante un simple grano. Los actos proféticos no tienen base en la superstición, sino en la obediencia. Cuando Dios orienta el uso de determinado objeto, no se trata del objeto en sí, sino del acto de fe que él representa. La vara de Moisés, el aceite para la unción, las vestiduras sagradas y en algunos momentos la misma sal simbolizan nuestra disposición a cumplir lo que Dios pide. Ese proceso no significa que debamos adorar la vara, el aceite o la sal, sino confiar en el autor de cada señal. El mayor ejemplo de cómo el mundo espiritual se une al físico se ve en la encarnación del propio Jesús. Él, siendo el Verbo, tomó forma humana para estar entre nosotros. En Juan 9, Él utiliza tierra y saliva para sanar a un ciego de nacimiento, demostrando que su palabra, aliada a un elemento aparentemente común, resulta en milagro. De la misma manera, la sal, bajo dirección divina, puede volverse un conducto de transformación y restauración. Desde la caída del hombre, el enemigo trabaja para distorsionar y apoderarse de todo lo que Dios creó. Sabemos que brujos y hechiceros usan sal en rituales y maldiciones, buscando invertir su propósito original.
Después de todo, si la sal puede simbolizar vida y santidad, ellos tratan de convertirla en instrumento de muerte y destrucción. Sin embargo, no debemos temer tales prácticas. En Juan 10, Jesús advierte que el ladrón vino para robar, matar y destruir, pero Él, el buen pastor, dio su vida por las ovejas y nos ofrece vida en abundancia. Así, aunque alguien lance sal para maldecir, nuestro Dios permanece soberano y puede anular toda acción contraria. No hay poder por encima de Él. La corrupción del uso de la sal por parte del enemigo consiste en quitarnos la comprensión de que ella es un instrumento bíblico legítimo. Si llegamos a pensar que la sal es algo intrínsecamente maligno, acabaremos abandonando un arma espiritual que Dios mismo puso a nuestra disposición. Por ello, la primera estrategia del diablo es difundir la idea de que la sal pertenece solo a los rituales de hechicería. Cuando creemos en esa mentira, renunciamos al entendimiento de que la sal puede ser usada en actos de fe, como ocurre en los cultos, en los que los cristianos oran por la purificación de ofrendas, por el quiebre de maldiciones sobre hogares, o por la consagración de objetos y ambientes. Todo, claro, bajo la orientación de la palabra, sin dejar espacio para supersticiones o prácticas no fundamentadas en las Escrituras. El ejército de Dios debe permanecer siempre vigilante. Así como un país se protege contra posibles enemigos, nosotros, que vivimos en la esfera espiritual, debemos estar conscientes de que hay poderes malignos en acción. Efesios 6 describe esa batalla, diciendo que no luchamos contra carne y sangre, sino contra principados y potestades espirituales. La sal se encaja en ese contexto como parte del armamento que Dios nos confió. Hay momentos en los que el Espíritu nos convoca a usar la sal para declarar purificación o juicio sobre un territorio. Existe la realidad de la intercesión por las ciudades y por las familias, en las cuales es necesario romper pactos realizados por personas que buscan el mal. Así como Moisés usó actos concretos para mostrar el poder de Dios al faraón, hoy también podemos realizar actos proféticos legítimos. Aún así, precisamos discernir el tiempo de guerrear y el tiempo de reposar. En épocas de paz, el ejército permanece en guardia, pero no sale a la intemperie sin orden. De igual modo, la sal no debe ser usada de forma indiscriminada o convertida en ritual sin propósito. Todo sucede bajo la dirección del Señor, quien conoce los corazones y distingue entre una fe genuina y un mero formalismo. No somos guiados por el miedo a las obras del mal, sino por la confianza de que Jesús ya venció en la cruz. La sal es solo una de las muchas expresiones materiales que confirman la realidad espiritual. Existe también el aceite para la unción, la imposición de manos, la confesión de pecados y muchísimas otras prácticas bíblicas. Todas ellas son válidas cuando se realizan en sumisión a Dios. La historia de Sodoma y Gomorra, en Génesis 19, presenta la sal como un instrumento de juicio. La mujer de Lot, al desobedecer la orden divina de no mirar hacia atrás, fue transformada en estatua de sal. Eso muestra que, en las manos de Dios, la sal puede volverse signo de advertencia. No se trataba de obra de Satanás, sino de un acto de justicia divina. Posteriormente, en Deuteronomio 29, se relata que el suelo de esas ciudades se volvió estéril, marcado por sal y azufre, impidiendo cualquier cultivo. Dios usó ese elemento para imprimir en la tierra el resultado del pecado y de la rebeldía. Por otro lado, en la narrativa del profeta Eliseo, la sal sirvió para sanar las aguas de una fuente que generaba muerte. Así, percibimos dos caras del mismo mineral. Puede juzgar el pecado o traer vida, dependiendo de la orden del Señor. Estos pasajes revelan que el poder de la sal está condicionado al propósito que Dios determina. Ella no es buena ni mala por sí misma, sino que asume el papel que el Creador le asigna. Si Él decide usarla para purificar, ella sana. Si decide utilizarla para juzgar, ella destruye. Y ese patrón se mantiene a lo largo de toda la Biblia, demostrando que la sal es un símbolo poderoso
en las manos de aquel que gobierna el universo. Para nosotros queda la enseñanza de que no podemos tratar las orientaciones divinas con levedad. Cuando Dios habla, espera obediencia inmediata. Lo que le sucedió a la mujer de Lot nos alerta sobre la consecuencia de dar mayor valor a los bienes o a los placeres mundanos que a la orden clara del Señor. No podemos titubear entre el pasado y la voz de Dios. La elección de Lot de vivir cerca de Sodoma y Gomorra ilustra cómo la ambición y la atracción por el mundo pueden llevar a trampas. Esas ciudades eran famosas por su depravación, lo que culminó en un juicio severo. La estatua de sal, que surgió de la desobediencia de su esposa, se convirtió en señal de advertencia para todas las generaciones futuras. Hasta hoy, estudiosos creen que la región del Mar Muerto y sus alrededores fueron profundamente alterados. La relación entre la sal y el juicio en las historias de Sodoma y Gomorra no significa que debamos temer a ese mineral. En cambio, necesitamos comprender que todo está bajo el dominio de Dios. La sal puede ser señal de misericordia o de castigo, dependiendo de la ocasión. Es el Señor quien decide de qué modo cada elemento cumplirá su voluntad. Hay personas que se preguntan por qué Dios permitiría algo tan drástico. Sin embargo, la historia de la destrucción de Sodoma y Gomorra revela que, en ocasiones, el pecado alcanza un punto en que la misma tierra clama por justicia. En determinadas circunstancias, el uso de la sal simboliza una especie de esterilización del mal, evitando que se siga propagando. Es como un remedio amargo, pero necesario para impedir contaminaciones aún peores. La vida de Lot nos enseña a buscar discernimiento antes de tomar decisiones que puedan afectar toda nuestra casa. Él vio el aspecto próspero de las campiñas, pero ignoró el panorama de corrupción moral. Quizás la esposa de Lot no tuviese tanta convicción en las promesas divinas y por eso sucumbió, mirando hacia atrás y transformándose en estatua de sal. El verdadero discípulo es aquel que sigue adelante, incluso cuando todo a su alrededor clama que miremos atrás. En Levítico 2, Dios da una instrucción clara: nunca falte la sal en el sacrificio que ofrezcas. La presencia de la sal en la ofrenda significaba la purificación de esos alimentos, retirando impurezas y simbolizando la alianza perpetua. Para los israelitas, cada sacrificio representaba un encuentro con Dios, en el que buscaban expiación y comunión. La sal reforzaba la idea de que ese encuentro debía ser santo. También existía el riesgo de que las ofrendas se corrompieran. El dinero, por ejemplo, circulaba por muchos lugares antes de llegar a las manos del ofertante. Por ello, hasta hoy, hay iglesias que oran consagrando las ofrendas y diezmos con sal, pidiendo al Señor que purifique ese valor. Es una forma de recordar que todo lo que entregamos a Dios necesita ser santo, sin vínculo con acciones ilícitas o profanas. La sal, en este contexto, no debe ser usada como un amuleto que garantice prosperidad. Se trata de un acto simbólico de reconocimiento de que todo pertenece al Señor. Al consagrar, declaramos nuestra confianza en que Él puede transformar lo común en algo sagrado. Este principio vale tanto para las ofrendas como para nuestra propia vida. En Números 18 leemos sobre el pacto de sal perpetuo que Dios hizo con los sacerdotes. El sentido era evidenciar que el sustento proveniente de las ofrendas sagradas estaría siempre asegurado. Cuando el texto habla en perpetuo, deja claro que ese signo de fidelidad no se limita al Antiguo Testamento, pues Dios no cambia. Lo que podemos aprender es la necesidad de mantener la integridad del corazón y la pureza de todo lo que le presentamos. En algunas regiones orientales, comer sal con otra persona es un símbolo de alianza que trasciende generaciones. Esa costumbre mantiene vivo el entendimiento de que compartir una comida salada crea un compromiso de lealtad, muchas veces acompañado de honor y protección mutua. Historias cuentan que hasta mismos ladrones respetaban ese pacto, pues lo consideraban sagrado. Entender esa costumbre ayuda a comprender pasajes bíblicos en que el pacto de sal señala una relación inviolable.
cuando Dios prometió el reino a David y a su descendencia, usó esa expresión como señal de que aquello no era solo un acuerdo temporal. La sal, en su propiedad de conservar, era el recordatorio de que la alianza se mantendría para siempre. Actualmente, esa costumbre oriental puede no ser tan común en nuestras culturas. Sin embargo, la lección permanece. Dios desea que tengamos un compromiso duradero con Él y entre nosotros. La sal es solo una señal física de esa verdad. Lo importante es la disposición del corazón para honrar la palabra. Así como en el caso de David, el Señor espera de nosotros fidelidad y obediencia. Cuando entendemos la profundidad de ese pacto, percibimos que usar la sal en contextos bíblicos es como recordar esa herencia de fidelidad. No se trata de rescatar tradiciones antiguas para que parezcan exóticas, sino de volver a la esencia de la comunión. Si Dios valora la honestidad, la pureza y el compromiso, la sal puede ser un recordatorio constante de que necesitamos conservar esos valores en nuestro vivir diario. Si por un lado la sal puede bendecir, por el otro puede representar la sentencia de condenación. En Deuteronomio 29, Dios lanzó sal y azufre sobre la tierra de Sodoma y Gomorra, imposibilitando cualquier siembra. Es como si la sal allí se usase para sellar la ruina definitiva de la maldad que dominaba aquellas ciudades. Sofonías 2 también muestra que lugares marcados por el pecado podían volverse inhabitables, llenos de ortigas y sal. Nuevamente vemos la dualidad. La sal que preserva también arrasa cuando el pecado alcanza el extremo. El Señor, en su soberanía, no deja impune la corrupción que destruye la dignidad humana y la santidad del pueblo. Por otro lado, la misma sal puede sanar aguas contaminadas, como vemos en el milagro de Eliseo. Pueden surgir cuestionamientos. ¿Ella trae vida o destrucción? La respuesta está en quién la utiliza. Si está en manos de alguien que sigue la voluntad divina, ella bendice. Si se usa como instrumento de juicio o maldición contra el pecado, condena. Y si el enemigo la emplea de forma ilícita, Dios puede anular tal acción cuando clamamos por la protección del Altísimo. El cristiano, conociendo la verdad, no debe temer cuando ve la sal siendo usada en rituales contrarios al Evangelio. Sabemos que mayor es aquel que está en nosotros que aquel que está en el mundo. Al mismo tiempo, necesitamos tomar posesión de los recursos que el Señor nos da. Si la sal es uno de ellos, no la menospreciemos. Antes, usémosla con reverencia y obediencia, siempre guiados por el Espíritu Santo. Algunas familias enfrentan problemas que se repiten a lo largo de varias generaciones: matrimonios deshechos, vicios, abusos y sufrimientos constantes. En algunos casos, pueden existir raíces espirituales que no fueron resueltas y que persisten. El texto bíblico menciona que pecados pueden afectar descendencias, pero también señala soluciones. Hay quienes realizan una oración de renuncia a los pecados de los antepasados y junto con ello utilizan la sal para simbolizar el quiebre de maldiciones familiares. Hay base bíblica para actos proféticos que secan la influencia del mal, así como la sal seca la tierra para impedir el avance de determinadas plagas. Cuando esto se hace con un corazón sincero y arrepentido, ocurre liberación. Así como Moab y Amón, nacidos de una relación incestuosa tras la destrucción de Sodoma, arrastraron maldiciones que los llevaron a enfrentamientos constantes con Israel, muchas familias hoy cosechan consecuencias de transgresiones pasadas. Sin embargo, el Evangelio anuncia que Jesús vino para deshacer las obras del diablo, y ello incluye las marcas ancestrales que atormentan generaciones. Para que la sanación sea completa, es preciso abandonar el pecado y romper alianzas con prácticas contrarias a la palabra. Echar sal sobre lugares u objetos puede ser un acto de fe, pero no sustituye un corazón transformado. Las oraciones de confesión y de renuncia se vuelven aún más eficaces cuando van acompañadas de un cambio real de vida. En ese sentido, la sal actúa como un sello visible de un compromiso interior. La Biblia relata que los sacerdotes,
tenían la función de mantener el altar limpio y apartado para el Señor. En Ezequiel 4, vemos instrucciones sobre la purificación de ofrendas animales con sal, reforzando la importancia de presentar todo de modo santo. El principio permanece: todo lo que entregamos a Dios debe estar consagrado. Por ello, hay cristianos que dedican un recipiente nuevo solo para guardar la sal que usarán en oraciones. De la misma forma que no se podía usar el aceite de la unción en cualquier situación cotidiana, la sal dedicada a Dios debe tratarse con distinción. No es cuestión de superstición, sino de respeto por lo que simboliza. Cuando compramos un paquete de sal para consagrar, es aconsejable que éste se destine íntegramente al propósito sagrado, sin mezclarse con el uso común en la cocina. Hay iglesias que, al recibir el diezmo o las ofrendas, esparcen sal sobre el dinero, orando para que Dios purifique lo que pueda haber pasado por actividades ilícitas. Es una forma de alinearse con lo que leemos en Levítico 2 y en Números 18. Es como si dijeran: Señor, reconocemos que todo te pertenece. Purifica este valor para que sea usado solamente en tu servicio. Aunque no toda congregación sigue esta práctica, se comprende la intención. Lo importante es actuar conforme a la fe que cada uno tiene, sin juzgar a quien no emplea la sal de esa manera. Cabe recordar que lo principal es siempre un corazón contrito y la búsqueda genuina de santidad. Si la sal ayuda a reforzar esa conciencia, es bienvenida. David se hizo conocido al derrotar enemigos como Goliat, pero también hubo una batalla notable en el llamado Valle de la Sal. En 2 Samuel, leemos que David exterminó miles de adversarios en ese lugar, consolidando su fama como guerrero. En ese episodio, la mención a la sal refuerza la idea de un territorio marcado por la victoria del pueblo de Dios sobre sus opresores. Muchas veces, imaginamos que Dios librará nuestras batallas mientras permanecemos inertes. Pero la historia de David muestra lo contrario. El propio David tomó la iniciativa de enfrentar a los enemigos y al actuar, contaba con el favor divino. De igual modo, cuando nos encontramos ante situaciones difíciles, debemos orar, ayunar y también tomar actitudes prácticas. El texto bíblico no relata a David derramando sal en el campo de batalla. Sin embargo, el nombre Valle de la Sal nos invita a reflexionar sobre cuánto simboliza este mineral, tanto la maldición como la bendición. Para aquellos soldados enemigos, ese valle se volvió lugar de derrota. Para David, fue el escenario de una gran victoria. De la misma forma, las circunstancias de nuestra vida pueden transformarse en un campo de triunfo si somos obedientes a la dirección del Señor. Muchos cristianos piensan que solo esperar pasivamente es suficiente. No obstante, la fe que la Biblia describe es una fe activa. Después de orar, hay que actuar. Si Dios nos ordena algo específico, como consagrar nuestro hogar, interceder por nuestra ciudad o derramar sal en lugares de gran opresión, necesitamos obedecer de inmediato. Ese acto de fe puede ser lo que faltaba para liberar el milagro. No sirve de nada esparcir sal por la casa si vivimos en pecado, sin arrepentimiento. La autoridad espiritual solo la ejerce quien anda en alianza con Dios. En Éxodo 20, Él nos da mandamientos claros sobre cómo vivir de forma santa. Cuando descuidamos la obediencia y nos aferramos a rituales, caemos en la trampa del legalismo o de la magia. La Biblia deja claro que sin santidad nadie verá al Señor. Esto implica abandonar prácticas que contravengan las enseñanzas de Cristo. Si queremos emplear la sal o cualquier otro elemento como arma espiritual, primero necesitamos alinear nuestra vida al carácter divino. No sirve de nada sumergirse en actos proféticos si el corazón sigue envuelto en envidia, mentira o deshonestidad. El cristiano fiel es aquel que no retrocede. Aunque vengan luchas, tentaciones o persecuciones, él se mantiene firme en la palabra. Esa firmeza se traduce en acciones concretas. Si el Señor dice que no temamos a quien echa sal en rituales contrarios, así lo haremos. Si Él nos instruye a usar ese mineral en una ocasión específica, obedeceremos.
y todo ello con humildad y dependencia de su gracia. Quien sigue esta conducta descubre que la sal no es una herramienta mística vacía, sino un símbolo poderoso de purificación y pacto. En varios testimonios, hermanos relatan que, tras consagrar su casa con oraciones y uso de sal, cesaron peleas, tormentos e incluso manifestaciones de fuerzas espirituales malignas. Lo que antes parecía difícil de resolver se deshacía cuando se aplicaba la autoridad de Cristo. Cuando leemos los Evangelios, percibimos que Jesús no usaba siempre el mismo método para realizar milagros. Él sanaba a veces con una palabra, a veces mediante la imposición de manos o incluso usando saliva y barro. Juan 9. Esa variedad muestra que el poder está en Él, no en el método, y aún así nos enseña que debemos obedecer cuando el Padre nos ordena algo específico. Esto nos inspira a no crear fórmulas mágicas o depender exclusivamente de objetos. Un día podemos vencer una batalla espiritual solo orando. En otra situación, Dios puede orientar que unjamos algo con aceite o que dediquemos la sal para la purificación de un lugar. Todo debe ser discernido en comunión con el Espíritu. La vida de Jesús estuvo marcada por la total sumisión al Padre. Él jamás realizó algo por ostentación o para exhibir poderes. Cada milagro tenía un propósito, una enseñanza y una demostración del amor de Dios. De la misma forma, si usamos la sal o cualquier otro acto simbólico, debe haber una motivación pura de servir al Señor. De lo contrario, solo estaremos repitiendo gestos vacíos. Los israelitas cometieron un grave error al transformar la serpiente de bronce en objeto de adoración, segundo Reyes 18. Aquello que Dios ordenó que Moisés hiciera para sanar a los mordidos por las serpientes, se convirtió posteriormente en un ídolo llamado Nehushtan. Fue necesario que el rey Ezequías destruyera aquella estatua para poner fin a la idolatría. De la misma forma, necesitamos tener cuidado para que la sal no sea idolatrada. Algunas personas pueden pensar que basta con esparcir sal por todas partes para que las bendiciones lleguen automáticamente. Esa mentalidad olvida que es Dios quien obra. La sal es solo un símbolo. Si comenzamos a atribuirle un poder independiente a la sal, caeremos en la misma trampa que los israelitas. La idolatría puede asumir muchas formas. No se limita a una estatua o a una imagen esculpida. Puede ser el apego excesivo a un método, a un estilo de culto o a un objeto. La advertencia bíblica es clara. Nuestro corazón se inclina a buscar sustitutos para Dios. Por eso, mantengamos la vigilancia y recordemos que todo debe apuntar al Creador, jamás a la creación. En la batalla espiritual, la victoria llega por la sangre de Jesús y por la alianza que tenemos con Él, no por amuletos. Si se emplea la sal, que sea bajo dirección divina y con la conciencia de que quien actúa es el Espíritu Santo. En caso de cualquier duda, es mejor buscar consejo en la palabra y orar pidiendo sabiduría de lo alto. Una de las oraciones más potentes que podemos hacer involucra la renuncia a los pecados, tanto personales como familiares. Cuando hablamos de herencias espirituales negativas, necesitamos confesar esas transgresiones ante Dios. La sal, entonces, puede ser esparcida como acto que simboliza la esterilización de toda semilla mala. Si hubo adulterio, idolatría o violencia, que el perdón y la purificación se establezcan. Es común ver a cristianos testificando que, luego de un acto de consagración con sal, problemas como constantes disputas, visiones perturbadoras y opresiones nocturnas cesaron. El verdadero poder no reside en lo que hacemos de forma automática, sino en la sinceridad con que nos volvemos a Dios. La sal es solo la expresión visible de algo mayor, que es el arrepentimiento y la fe. La renuncia incluye cortar hábitos, relaciones tóxicas y cualquier práctica que ofenda la santidad de Dios. No sirve de nada esparcir sal por la casa y continuar asistiendo a contenidos que estimulan la violencia o la inmoralidad. No se soluciona esparcir sal y mantener un corazón lleno de odio o rencor. La señal debe reflejar la realidad interior y no solamente encubrir
lo que aún está podrido en el alma. Jesús desea que seamos limpios de adentro hacia afuera. La sal puede recordarnos esto. Si ella conserva e impide que algo se eche a perder, necesitamos permitir que nuestra mente y nuestro corazón sean preservados por la palabra. De lo contrario, cualquier acto simbólico se transforma en mera ilustración, sin impacto real. Algunos temen las brujerías hechas con sal. En ciertos lugares se echa sal gruesa en la puerta para impedir el paso de alguien o para lanzar maldiciones sobre negocios y familias. La pregunta es, ¿debe temer el cristiano esto? La respuesta bíblica es clara: mayor es aquel que está en nosotros que aquel que está en el mundo. Si te dedicas a Dios y vives en santidad, ninguna plaga lanzada por el adversario prosperará. Eso no significa que no enfrentaremos batallas, pero tenemos la certeza de que la victoria está garantizada en Cristo. La mejor forma de responder a ataques de magia con sal es permanecer firme, consagrar tu propia casa al Señor y, si sientes que Dios te dirige, usar la sal en oración para declarar que aquel espacio pertenece al Rey de Reyes. El diablo suele trabajar con engaño. Él quiere que los hijos de Dios crean que sus instrumentos son más fuertes que el poder divino. Por ello, esparce rumores de que los rituales con sal pueden causar serios daños a los cristianos. Quien conoce la palabra sabe que no hay hechicería que resista al nombre de Jesús. Al mismo tiempo, hay que dejar claro que la arrogancia es peligrosa. No debemos subestimar al enemigo, pero tampoco tenemos que temerle, pues estamos protegidos por la armadura del Señor. Si algún cristiano descubre que han echado sal en su portal con fines malignos, puede recoger aquello y orar, consagrándolo todo a Dios. Es una actitud de fe que neutraliza las tinieblas. Después, se sigue con la vida normalmente, pues quien garantiza nuestra protección es el propio Dios. Así, aprendemos que nada escapa al control del Padre, ni siquiera ese elemento que Él creó para su gloria. Muchísimas preguntas surgen cuando se aborda el tema de la sal. ¿Es cierto usarla en los cultos? ¿Se puede distribuir sal consagrada? ¿Y si alguien piensa que es una superstición? La respuesta es: todo debe estar guiado por la Biblia y por el Espíritu Santo. En pasajes como Romanos 11, vemos que fuimos injertados en las promesas de Israel, participando en su herencia espiritual. Si en el Antiguo Testamento había sacrificios y consagraciones con sal, no hay nada que impida al cristiano seguir principios semejantes, siempre que comprenda la esencia. La cuestión crucial es evitar que el uso de la sal se convierta en una regla impositiva o en objeto de culto. Es una herramienta, no un fin en sí misma. Cualquier iglesia o persona puede adoptar o no esa costumbre, y ello no define su salvación ni su mayor espiritualidad. Discriminar el tiempo y la manera de utilizar la sal es fundamental. En ocasiones, Dios puede mostrarnos que no es el momento de actos proféticos, sino de arrepentimiento y búsqueda íntima. En otras ocasiones, Él puede orientar que levantemos una campaña de oración, ayuno y uso de sal para derribar barreras espirituales en determinada región. En ambos casos, lo importante es la obediencia. En resumen, la sal no sustituye la relación con Dios. Si queremos ver resultados verdaderos, necesitamos mantener una comunión constante, leer las Escrituras, ayunar y dejarnos guiar por el Espíritu. Si hay alguna duda, podemos orar y pedir claridad al Señor, pues Él no desea que seamos ignorantes respecto a sus verdades, sino que vivamos en plena revelación. Algunas personas han experimentado cambios profundos al incluir la sal en sus oraciones. Ya hubo quienes oraron con sal por la restauración del matrimonio y vieron resultados. Otros esparcieron sal en el patio para consagrar la casa y observaron un ambiente más tranquilo, libre de perturbaciones. Esos testimonios son válidos, pero cada uno debe buscar dirección divina sobre la forma de actuar. El poder del testimonio consiste en edificar la fe de otros hermanos. Cuando relatamos milagros, dejamos claro que Dios obra de muchas maneras. Es el mismo Señor que se manifestó en tiempos bíblicos y continúa revelándose hoy. Sin embargo,
debemos tener cuidado de no crear doctrinas humanas, afirmando que todos deben hacer exactamente lo mismo. El papel del cristiano es compartir lo que Dios hizo en su vida, pero siempre reforzando que la base es la palabra y que cualquier práctica debe estar sometida al discernimiento espiritual. Si alguien dice haber sido sanado al beber agua con sal orada, debe dejar claro que fue una orientación personal de Dios, no un mandato general para toda iglesia. La humildad es esencial. El testimonio genuino apunta a Cristo, no al método. Si Él eligió obrar de tal manera, alabado sea su nombre. Otro puede vivir el milagro de forma totalmente diferente, sin usar sal, simplemente orando en secreto. Ambos son válidos. Lo esencial es que la gloria de Dios se revele. El momento en que entendemos que vivimos en una guerra espiritual, no podemos ser negligentes. Efesios 6 habla de las armas del cristiano, como el yelmo de la salvación, el escudo de la fe y la espada del Espíritu. Aunque la sal no se menciona en esa lista, podemos considerarla un recurso adicional cuando estamos guiados por el Padre. Como un ejército, necesitamos estrategia. En algunas regiones hay fuertes investiduras demoníacas, donde reinan la inmoralidad y la idolatría. En esos lugares, la Iglesia puede unirse en oración, tal vez hasta marchar por las calles, orando, y, si Dios lo coloca en el corazón, usando la sal en lugares específicos. Eso no se transforma en espectáculo, sino en un clamor sincero, pidiendo que el reino de Dios se establezca. La responsabilidad del cristiano es mantener su corazón puro durante ese proceso. No sirve de nada salir a la guerra si nutrimos envidia o rencor. Antes de intentar expulsar demonios en la calle, es preciso vencer las batallas en la mente y en el corazón. La sal puede simbolizar la purificación ambiental, pero la limpieza interior requiere arrepentimiento diario y entrega a Cristo. Al tener la claridad de que la guerra es real, también aprendemos a descansar en el poder de Dios. Él ya conquistó la victoria en la cruz. Nosotros solo ejecutamos, en el tiempo presente, la autoridad que Él delegó. Esa combinación de luchas y reposo en Jesús nos garantiza equilibrio. No debemos ser pasivos, pero tampoco vivir en constante tensión. Muchos se preguntan cuál sería, en última instancia, el propósito de estudiar tanto sobre la sal. La respuesta es simple: comprender mejor cómo obra Dios y cómo podemos participar de lo que Él hace. La Biblia no dice palabra por azar. Todo lo escrito tiene un fundamento y lleva lecciones para nosotros, inclusive el uso de la sal en los sacrificios y pactos. Nuestro objetivo es crecer en la fe y en el conocimiento del Señor. Si la sal se cita en historias que involucran liberación, purificación y juicio, ello indica que podemos aprender acerca de la justicia divina, la alianza inquebrantable y la santidad que Él desea de nosotros. Cada relato muestra un aspecto del carácter de Dios, que es al mismo tiempo misericordia y rectitud absoluta. Así, no tratamos este tema como una curiosidad teológica, sino como parte de la vida de devoción. Si Dios nos ofrece una herramienta para representar y efectivar su voluntad en el mundo físico, no podemos ignorar ese recurso. De la misma forma que usamos el aceite de la unción para orar por los enfermos, podemos recurrir a la sal cuando el Espíritu Santo nos oriente. El gran propósito de todo lo que aprendemos en la palabra es acercarnos al Creador. La sal, por más relevante que sea, es solo un signo. No podemos perder de vista el centro: Cristo, la esperanza de la gloria. Él es quien nos conduce al triunfo, y si Él dijo que somos la sal de la tierra, es porque fuimos llamados a preservar, influir y transmitir la vida divina por donde pasemos. Hemos llegado a un punto en que podemos decidir si vamos a ignorar toda esta verdad o si la vamos a abrazar. La convocatoria que hace la Biblia es clara: vosotros sois la sal de la tierra. Esa no es solo una frase bonita, sino un llamado activo a impactar el ambiente. Si el mundo está en decadencia, la culpa no es solo de las tinieblas, sino también de la falta de luz y de sal en la sociedad. Cuando Jesús pronunció estas palabras,
Él revelaba que el discípulo verdadero marca la diferencia. En un medio corrompido, la presencia del siervo de Dios debía impedir que la podredumbre se extendiera. Así como la sal conserva el alimento, nuestra presencia en el mundo conserva los valores celestiales. Somos llamados a luchar contra la injusticia, a predicar el Evangelio y a demostrar el amor en acción. Esta misión no puede ser cumplida por quien se aísle o por quien se mezcle tanto con el mundo que pierda la identidad cristiana. Necesitamos encontrar el equilibrio. Estar en el mundo, pero no ser del mundo, significa mantener nuestra esencia santa mientras influenciamos a quienes nos rodean. Y si somos fieles en esa tarea, Dios nos respaldará. El aspecto espiritual de esa convocatoria también es importante. Sabemos que hay demonios intentando corromper y destruir vidas. Podemos actuar en favor de los que sufren, intercediendo, ayunando y usando herramientas como la sal para desmantelar obras de hechicería. No se trata de fanatismo, sino de un compromiso real con el llamado de Jesús a ser agentes de transformación. Algunos cristianos nunca han oído hablar de la sal como arma espiritual. Otros, quizá, pensaron que era solo una superstición. Ahora, ante tantos pasajes bíblicos y ejemplos históricos, percibimos que la sal no fue olvidada por Dios. Puede que haya sido dejada de lado por muchas iglesias, pero su significado permanece vigente. Si te sientes atrapado en problemas aparentemente insolubles, considera buscar a Dios en oración y pedirle que te muestre si la sal puede ser parte de una estrategia para la liberación o la sanación. No te limites a lo que los ojos naturales ven. Recuerda que el mundo espiritual es real y que Dios utiliza medios físicos para manifestar su gloria. En ese despertar, también exigimos a nosotros mismos la armadura de Efesios 6, pues el enemigo no se complace cuando redescubrimos una verdad. Él tratará de engañarnos, sembrando dudas e intentando revertir el significado de la sal. Pero si nuestro cimiento es la palabra, no seremos abalornados. Prosigamos con fe, creyendo que el Señor nos conduce. Por lo tanto, no dejes que esta revelación pase desapercibida. Ora, estudia, comparte con hermanos maduros en la fe, busca la confirmación del Espíritu y si Él te orienta, usa la sal como símbolo de purificación, de pacto y de victoria. Dios permanece igual y sus armas nunca pierden eficacia. Lo que se hace necesario es una iglesia despierta, dispuesta a vivir lo que la Biblia enseña. Después de recorrer tantos aspectos, comprendemos que la sal es más que un condimento. Ella representa alianza, puede expresar maldición sobre el pecado y simbolizar sanación y restauración. Lo importante es que todo se haga en el nombre de Dios, sin idolatría alguna. Ella no es un fin, sino un medio para demostrar nuestro compromiso y fe. Si has llegado hasta aquí, quizá te hayas preguntado cómo poner esto en práctica. La respuesta está en tu caminar personal con Cristo. Si estás en pecado, arrepiéntete. Si existen maldiciones familiares, ora pidiendo liberación. Si sientes que Dios te llama a un acto profético, hazlo con respeto y obediencia. Y sobre todo, mantente en constante comunión con el Padre. Que cada grano de sal que veas sea un recordatorio de cuánto puede Dios manifestarse en cosas aparentemente simples. Somos la sal de la tierra y tenemos el poder de influir, de preservar y de llevar vida donde hay muerte. Ese es el llamado que Jesús nos hace. No vivir con miedo o ignorancia, sino tomar posesión de la verdad y proclamar el reino de Dios con autoridad. No te limites al conocimiento teórico. La fe sin obras está muerta. Aplica lo que has aprendido, comparte esta palabra y permite que la acción del Espíritu Santo se expanda. Y cuando otras personas cuestionen por qué crees en el poder de la sal, recuérdales que todo forma parte del plan divino. Él creó todas las cosas y mediante cada detalle revela su majestad e invita al hombre a conocerle de manera más profunda. Si este contenido despertó en ti una nueva perspectiva sobre las Escrituras, no dejes de ver el próximo vídeo que aparecerá en la pantalla. En él descubriremos aún más aspectos impresionantes de la palabra de Dios
y cómo podemos vivir bajo un manto de autoridad y protección. Que el Señor te bendiga, te guarde y te ilumine, dándote victoria sobre toda trama del enemigo. Recuerda, jamás retrocedas, pues quien vive por fe siempre avanza en el nombre de Jesús. Sé bienaventurado. Bendito sea el Dios que nos invita a participar de su reino con osadía y amor. Amén.